Muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy día vamos a comenzar con la primera de nuestras clases virtuales y vamos a tocar el tema de qué es esto de la filosofía. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? El surgimiento de la filosofía en el mundo griego. Vamos a ver cuáles son las preguntas que van a guiar la indagación filosófica. Vamos a ver en qué consiste esta actividad filosófica, su método de conocimiento y vamos a finalizar con el objetivo de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Estos son los tópicos que vamos a avanzar en estos 20 minutos de clase que constituye la primera cápsula. Para esta unidad, la unidad 1, vamos a tener otra cápsula más o posiblemente una tercera. Entonces comenzamos. Para responder esta pregunta, nos vamos a remitir a un texto que lo tienen ustedes, es un texto corto de Martin Heidegger, el gran filósofo existencialista del siglo pasado, que titula ¿Qué es esto de la filosofía? Es el título que conlleva ya la pregunta filosófica. ¿Qué nos dice Martin Heidegger de la filosofía? El filósofo nos dice que la filosofía es eminentemente un asunto griego. La filosofía surge en el mundo griego, pero además va a estar estrechamente ligada al pensamiento filosófico occidental. La filosofía se inaugura en el mundo griego y no deja de acompañar todo el devenir histórico del mundo de Occidente. Entonces, para Martin Heidegger, que tiene esta concepción griega, no solamente por el orden etimológico, sino por el orden del origen de una forma de pensar que va a marcar a la humanidad, pero especialmente en el orden del pensamiento occidental. Esto puede ser controvertido. Sabemos, hay otros pensadores, otros filósofos, el mismo Paul Droit, que es el autor de la filosofía explicada a mi hija, va a poner en duda esta cuestión. Él va a decir, pero no es la filosofía no es un asunto solamente occidental, del orden del pensamiento, de la razón occidental. En tiempos de los griegos, en tiempos cuando se inaugura el siglo VI antes de Cristo la filosofía, en el mismo periodo o muchos siglos antes inclusive, había otro tipo de pensamientos que surgieron ya sea en el mundo hindú o más tarde en el mundo chino, ¿no? Entonces en el mundo del pueblo judío, es decir, circunscribir la filosofía solamente al mundo griego puede en la actualidad suscitar controversias. Sin embargo, considero que Heidegger tiene razón en este aspecto. ¿Por qué? Porque la filosofía nace en un preciso momento histórico, en un preciso mundo territorial, el mundo griego, siglo VI antes de Cristo, y inaugura una nueva forma de pensar, un nuevo modo de conocer la realidad que antes nunca había sido puesto en práctica de la manera, del modo como los griegos la instituyen. Modo de pensar. Yo les digo a mis estudiantes, y ya se los he dicho en las clases previas, que ese nuevo modo de pensar la realidad, ese nuevo modo de comprender la realidad, de aprender la realidad, de conocer la realidad, está ligado a una nueva aplicación. Es como si nosotros, como humanidad, nos hubiéramos puesto un nuevo chip, una nueva aplicación que nos permite conocer,
aprender la realidad y expresarla también de un modo diferente. Esa es la filosofía entonces, la de Martin Heidegger, que inaugura un nuevo camino hacia la consecución de la verdad. Un nuevo camino quiere decir un nuevo método de conocimiento para alcanzar la verdad, que finalmente es lo que buscan los filósofos. Ahora bien, había anunciado que iba a hablar sobre las preguntas que guían este camino hacia la búsqueda de la verdad. La primera pregunta es la que ya está implícita en el título del texto de Martin Heidegger. La primera pregunta es, ¿qué es esto de? Es la pregunta por autonomacia filosófica. ¿Qué es esto de? ¿Qué es esto de la filosofía? ¿Qué es esto del amor? ¿Qué es esto de la belleza? ¿Qué es esto de la virtud? O ya también en su otra forma, la que vamos a ver en los textos de La filosofía explicada a mi hija de Roger Poldroit, que es la misma, pero la dice de otra forma. ¿Cuál es la verdadera idea de? Puntos suspensivos. ¿Cuál es la verdadera idea de valentía? ¿Cuál es la verdadera idea de buen gobierno? Pero no crean ustedes que la filosofía solamente se remite a esas grandes, enormes ideas. Estas preguntas van a ser siempre acordes a la realidad del que se pregunta, del filósofo, del intérprete. Por eso, ahora, las preguntas filosóficas que nos marcan son esas que dicen qué es esto de la comunicación, cuál es la verdadera idea de la comunicación, qué es esto del lenguaje, cuál es la verdadera idea del lenguaje, qué es esto de la política, cuál es la verdadera idea del buen gobierno, qué es esto del medio ambiente, cuál es la verdadera idea de la ecología, qué es esto de la moda, qué es esto del chisme. La filosofía va a indagar, se va a hacer ese tipo de preguntas. Pero ese tipo de preguntas también que nos van a llevar no a las respuestas directas, concretas, particulares, sino a respuestas que tratan de hacernos comprender la totalidad del mundo, es decir, la totalidad de esa respuesta que queremos. Queremos saber en realidad qué es esto de la comunicación en sus principios fundamentales, en lo esencial, en lo fundamental. Esas son las preguntas que guían y que van a guiar las respuestas en el orden de, repito, lo esencial, lo fundamental, los principios básicos. ¿De qué? De las cosas de este mundo que nos rodea, de las cosas de esta realidad que nos rodea, de las cosas del mundo que existen, pues. Martin Heidegger, en el texto que ustedes van a leer, que es esto de la filosofía, nos habla de los entes. Y para hacerlo muy sencillo, los entes son las cosas de este mundo y él distingue 3 tipos de ente. Los entes concretos, este marcador, este vaso, este particular y concreto vaso, las cosas concretas que podemos percibir por nuestros sentidos. Los entes abstractos, los que comprendemos a través de el juego de nuestra mente, pensamiento, espíritu. Cuestiones como el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa, la raíz cuadrada, el amor, la virtud, mundo, ¿no? Espíritu. O
ya también los entes ficticios. El ratón Miguelito, Superman, la Mujer Maravilla, el Hombre Araña. Todas son cosas que existen. Aún las entidades ficticias existen en razón que yo las puedo pensar y puedo decir algo sobre esas entidades. Entonces, para redondear esta idea, la filosofía busca la verdad de las ideas. Busca la verdad de las ideas en las cosas que existen en nuestra realidad, aunque esas existencias sean concretas, abstractas o ficticias. Por otro lado, también, la filosofía responde a la pregunta de cómo debería ser el buen gobierno, cómo debería ser la comunicación, cómo debería ser la política, cómo debería ser. Esta pregunta nos remite a la construcción de las teorías filosóficas, sistemas, ¿no? Los filósofos, sobre todo a partir de la Edad Moderna del siglo XVII, han construido sistemas de conocimiento que permiten conocer la realidad del mundo. Por ejemplo, el sistema cartesiano, un sistema absolutamente racional que permite, a través del ejercicio de la razón, del pensamiento lógico racional, la comprensión de la totalidad del mundo. Hegel será otro filósofo que también a través de la filosofía, nos ofrece un sistema cerrado de comprensión del mundo. Ahora me voy a remitir al tema de la actividad. La filosofía, para sorpresa tal vez de ustedes, nos indica siempre a una actividad. No podemos comprender la filosofía mientras no hagamos filosofía. Pretender entenderla a través de su definición etimológica, filosofía como amor al conocimiento, deseo de conocimiento, ¿no? Esa filia, esa atracción hacia el saber, hacia el conocimiento, es insuficiente. La filosofía se la comprende en una actividad personal, individual, que uno se ve impulsado a realizar. ¿Para qué? Para tratar de conocer, para tratar de tener algo que no tenemos, que es el conocimiento, es la búsqueda de la verdad, del conocimiento. Y esta actividad es una actividad humana y espiritual. ¿Espiritual en qué sentido? En que involucra la mente, el pensamiento de uno. Es una actividad que nos impulsa a una disposición. Es una actividad también que nos marca un modo de vivir, ¿no? Donde vamos a unir todo ese marco teórico con ese marco práctico. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través siempre de un método. La filosofía va en busca de la verdad. ¿Qué es lo que quieren los filósofos? Los filósofos quieren conseguir, aprender, conocer la verdad. Es como los piratas, ¿no? Los piratas, ¿qué es lo que buscan los piratas? Los piratas buscan tesoros. Así como los piratas buscan tesoros, los filósofos buscan la verdad. Y los filósofos van a ir en búsqueda de la verdad a través de recorrer un camino, un método de conocimiento. Y este método va a ser el método propio de la filosofía, que es el método racional. Distinto al método de los científicos. ¿Cómo buscan los científicos la verdad? A través de su propio método, que es el método científico de experimentación y comprobación. Los físicos, los matemáticos, los biólogos, ¿no? Todos ellos buscan la verdad a través de un método de comprobación, de experimentación, que les permita
validar sus teorías, sus preguntas, sus hipótesis. Ese es el método. Como el método que también pueden utilizar los investigadores, los detectives. ¿Cuál es el método de ellos? El método de la comprobación de sus pistas, de sus pruebas, ¿no? Así llegan a la verdad de un crimen, por ejemplo, los investigadores. Pero los filósofos cuentan con su propio método, el método racional, que dista mucho de ser un método científico. El método racional de los filósofos no es un método científico porque la filosofía no es una ciencia. No es una ciencia que ofrece un conocimiento concreto, validado, experimental, comprobado. No, los filósofos con su método van a tratar de llegar a la verdad de las ideas, a las verdaderas ideas, solamente con el auxilio de la razón. Por eso Martin Heidegger decía, la administradora de la filosofía es la razón. Es la que va a guiar y va a sostener al filósofo en la búsqueda de la verdad. ¿Y cómo va a ser? Esta búsqueda de la verdad va a ser en base al examen de las ideas, al juego de las razones argumentadas. Ese es el método filosófico el que le va a otorgar ese estilo particular que tiene el pensamiento filosófico, que se distingue de otro tipo de pensamientos. Es el método entonces, el método lógico, racional, que permite llegar a las verdaderas ideas solamente mediante la confrontación de las mismas ideas, de sopesar estas ideas, de enfrentarlas, de confrontarlas, de argumentarlas, de hacer un análisis crítico de ellas, solamente sostenidas por la racionalidad. El método entonces permite otorgar respuestas lógicas, coherentes, argumentadas a las preguntas que se va a hacer el filósofo. ¿Qué es esto del bien? ¿Cuál es la verdadera idea de la belleza? ¿Qué es esto de la comunicación? ¿Cuál es la verdadera idea del lenguaje? ¿Qué es esto del conocimiento? ¿Qué es esto de... ¿Qué es esto? Puntos suspensivos. Y finalmente, el último tópico, mis queridos estudiantes, es ¿para qué sirve? ¿De qué me sirve este pensar filosófico? ¿De qué me sirve ejercitarme en esta actividad del pensamiento? La filosofía, ya nos dicen muchos filósofos, ¿no? Roger Poldrau nos va a orientar de un modo que a mí me gusta mucho, nos va a decir, la filosofía nos va a permitir vivir de un mejor modo. De un mejor modo en el sentido de un modo más inteligente, de un modo más profundo, de un modo más humano. No crean ustedes que con la filosofía uno va a llegar a un estado de santidad, a un estado de nirvana, de paz, en absoluto. La filosofía, en el acto de filosofar, en su acción filosófica, todo lo contrario, nos perturba, nos cuestiona, nos lleva a una crisis, nos saca de nuestro estado de confort, de nuestro estado de bienestar. Pero ese sacarnos, ¿no?, de nuestro estado de bienestar, de llevarnos a una crisis, finalmente también nos lleva a un mejor modo de vida, a un modo más auténtico de vivir.
Martin Heidegger nos dirá que este modo auténtico de vivir está ligado al ejercicio de nuestra libertad. Por tanto, la filosofía que se basa en la libertad del propio pensamiento nos llevará también a vivir de un modo auténtico con nosotros mismos. Y eso es muy importante, ¿no? La libertad que yo puedo ejercer a través de mi pensamiento, que me va a permitir vivir de un modo auténtico. Entonces, esa es una de las principales razones por las que nosotros debemos emprender este camino que nos va a llevar a la verdad. Ya más adelante iremos viendo qué es esto de la verdad. Pero voy a cerrar haciendo un resumen muy chiquitito de lo que hemos visto. Hemos partido por la pregunta filosófica que ha guiado esta conversación. ¿Qué es esto de la filosofía? La pregunta que nos hace Martin Heidegger y que le da título a ese importante libro con el que cuentan ustedes. ¿Qué es esto de la filosofía? Que nos lleva a la respuesta filosófica. Otra forma de preguntar, ¿cuál es la verdadera idea de? Puntos suspensivos. ¿Qué es esto de? Esas son las cuestionantes que nos marcan el recorrido para la búsqueda de la verdad. ¿Cómo serán las respuestas a estas preguntas? Serán respuestas en el orden de una comprensión fundamental de lo que queremos conocer. Una respuesta que nos lleve a los principios de lo que queremos conocer. Una respuesta que nos lleve a lo esencial de lo que queremos conocer. Estas preguntas entonces nos remiten a que la filosofía es una actividad humana y una actividad espiritual. Cuando digo humana y espiritual, estoy hablando de una actividad que compete a uno mismo, al individuo, a su mente, a su espíritu, y que nos marca una forma, un modo particular de conocer. Ese modo, esa forma que ha inaugurado el mundo griego, el pensamiento griego, y que ha acompañado en el transcurso de la historia al pensamiento occidental. ¿Cómo les he dicho que podemos comprender ese modo especial, particular, ese estilo propio de pensamiento? Como si nosotros nos hubiéramos colocado un nuevo chip, una nueva aplicación que nos permite conocer la realidad, lo que nos rodea, ¿no ve? Este mundo que nos rodea, conocerlo, aprenderlo y expresarlo. A eso se refiere la actividad filosófica, que tiene su propio método. El método filosófico que administra la razón. El método lógico filosófico que distingue a la filosofía con las ciencias. La filosofía no es una ciencia, por eso no tiene un método científico, sino tiene su propio método filosófico. Un método que permite que esas respuestas a las preguntas que se han hecho sean otorgadas en el orden de lo lógico, de lo coherente, ¿no? Que se den respuestas argumentadas, lógicamente argumentadas. Y finalmente, ¿para qué sirve? Para vivir de una mejor manera, más humana, más libre, más auténtica. Eso sería la primera parte de estos videos que les voy a ir poniendo. Muchísimas gracias por la atención, queridos estudiantes. Hasta la próxima.